Hola a todos, sean bienvenidos al evento Novedades LSI EUCAST y BRCAST 2026 en la interpretación del antibiograma que desarrollamos en el marco del lanzamiento del curso Antibiograma 2026 de la interpretación a la acción, organizado por la Red de Educación Médica Continua para Iberoamérica, junto a la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, la Sociedad Brasileña de Infectología y la Asociación Panamericana de Infectología, además del patrocinio científico de las sociedades de enfermedades infecciosas y microbiología clínica de España y Portugal. Agradecemos a todos los participantes que se van sumando a este evento en vivo a través de la sesión de Zoom y también aprovechamos a saludar a quienes nos acompañan desde YouTube. Antes de presentar al panel, les informo que este evento cuenta con interpretación de idioma a través del canal de audio de su preferencia. Pueden elegir español o portugués. A continuación, un gusto presentarles al doctor Rafael Cantón, jefe del Departamento de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, past president de SEIMC y de UCAST. Buenas noches para usted, doctor Cantón. Y buenas noches desde España, buenas tardes para toda Latinoamérica. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. A continuación les presento al doctor Germán Esparza, conectado desde Colombia, profesor de antimicrobianos en los programas de pre y posgrado en microbiología médica de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, miembro del subcomité de pruebas de susceptibilidad de CLSI. Buenas tardes, doctor Germán. Muchísimas gracias, Lea. Muy buenas tardes para ti, para mis compañeros panelistas y para todos los asistentes. Un abrazo desde Bogotá. Muchísimas gracias. A continuación, les presento a la doctora Alejandra Corso, jefa del Servicio de Antimicrobianos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS, doctor Carlos Malbrán, de Argentina, Laboratorio de Referencia Nacional y Regional en Resistencia a los Antimicrobianos y Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, un gusto, un placer estar compartiendo esta tarde con los panelistas y con todos ustedes del otro lado. Bienvenidos. Un placer presentarles a continuación al doctor Fernando Pastirán, investigador principal del Servicio de Antimicrobianos del propio Instituto Malbrán. Buenas tardes, doctor Fernando. Buenas tardes, Lea. Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a esta actividad. Siempre para dar inicio al año académico, ¿no? Viene bien juntarnos y discutir entre amigos, ¿no? Todo este temario tan interesante. Muchísimas gracias. Un honor también presentarles a la doctora Verónica Ceija, conectada desde Uruguay, profesora titular de la Unidad Académica de Laboratorio Clínico del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina, Universidad de la República. Buenas tardes, doctora Verónica. Buenas tardes, Lea. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que se sumaron hoy, que ya veo que son muchísimas personas interesadas en la microbiología y en las enfermedades infecciosas, la verdad. Y por supuesto, un placer integrar el panel con también acompañada por tantas personas de tanto nivel en el área de la microbiología y de las enfermedades infecciosas. Así que bueno, eh, desde acá de Montevideo, un saludo para todos. Muchísimas gracias. Y por último, no menos importante, les presento a continuación al doctor Luis Esau López Jácome, conectado desde México, coordinador del Laboratorio de Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra Ibarra, coordinador general de la Red Temática de Investigación y Vigilancia de la Farmacoresistencia, INVIFAR. Buenas tardes, doctor Luis. Hola, Lea. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder estar y un privilegio poder compartir panel con todos estos grandes microbiólogos de la región. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, hechas las presentaciones, seguramente se sumará el doctor Alberto Chevavo por Brasil y el doctor Javier Farina de Argentina. Cedemos a continuación la palabra al doctor Germán Esparza. Si quiere puede ir compartiendo pantalla para presentar las novedades LSI en interpretación del antibiograma. Muchísimas gracias, Lea. Entonces vamos a proceder a compartir la pantalla y vamos a hablar de CLSI 2026. De nuevo, para mí es un placer y un gusto poder compartir con ustedes en esta tarde. Entonces, esta es mi declaración de conflicto, pues fundamentalmente trabajo en varios proyectos de CLSI. Por el tiempo que tenemos, vamos a concentrarnos en nuevos puntos de corte para el antibiótico Astronam con Avibactam en enterobacterales. Hablaremos un poquito de Acinetobacter, de los nuevos puntos de corte, además de los aminoglicósidos, pero de Sulbactam con Durlobactam. Les voy a contar la preocupación grande que yo tengo debido a la presencia de metalocarbapenemasas en Acinetobacter en la región. Y aquí tenemos a los amigos del Instituto Malbram que hacen vigilancia. También el colega Luis Esaú lo hace en México. Cambios en las categorías interpretativas para cefixime y ceftriaxone y nuevas recomendaciones para trimetoprim sulfa en los estreptococos beta-hemolíticos. Astronam con Avibactam. Entonces, es la combinación de un monobactámico, que es el Astronam, en combinación con un diazobicicloctano, que es el Avibactam, que nosotros ya lo conocíamos, activo frente a betalactamasas de clases A, B, C y D. Su target principal en las bacterias va a ser la PBP3. Está indicado en infección intraabdominal complicado, infección del tracto urinario complicada, neumonía incluyendo la ventilación mecánica e infecciones con limitadas alternativas de tratamiento. La dosis que va a llegar va a ser de 2,67 dosis de carga, seguido de 2 gramos cada 6 horas en 3 horas de infusión. Es activo en una bacteria que se llama Stenotrophmonas maltophilia. El lío es que aún no tenemos puntos de corte para esteno, probablemente van a llegar después. Actividad limitada frente a Pseudomonas aeruginosa. Desgraciadamente, yo sé que varios países, como el mío en Colombia, tiene problemas con Pseudomonas productoras de metalos, pero Pseudomonas tiene la capacidad de expulsar rápidamente a Astronam con una bomba de flujo y también mutaciones en AMC pueden llevar a resistencia. Bueno, esta es una bacteria más compleja. Y este antibiótico es inactivo frente a Acinetobacter baumannii complex. De hecho, con mi amigo y colega, el doctor Cantón, estamos trabajando en las nuevas tablas de resistencia intrínseca de la CLSI y en el caso de Acinetobacter baumannii, Astronam Avibactam también va a ser incluido. Pero quería contarles esta triste realidad. Quiero llevar los ojos de todos hacia la franja de color naranja o anaranjado, como decimos los colombianos. Y ustedes van a ver cómo la mayoría de países de la región, al menos los que participaron de este estudio, cortesía de Piloneto y Relabra, muestran la impresionante cantidad de metaloenzimas. O sea, es que es muchísimo, mayoritariamente a expensas de una que es muy complicada de tratar, que son las NDM. Entonces, miren, Colombia, estamos dominados últimamente, Costa Rica, Cuba, Paraguay, Nicaragua, Guate, los amigos del Brasil, que ahora llega Alberto y se nos une, pero también tienen NDM. Miramos otros países, por ejemplo, el Uruguay, Venezuela y el Perú dominados. Entonces, NDM, las metalos, son la principal carbapenemasa en estos países. Otras metalos como las BIM las hemos tenido en Colombia, pero no es la número uno. En Enterobacteralis sí es la número uno en Pseudomonas. Las IMP han sido detectadas en Perú y Costa Rica y muchas de ellas son resistentes al Astronam sin Avibactam. Estos son los nuevos puntos de corte del antibiótico Astronam con Avibactam. Esto sí es nuevo CLSI 2026. La potencia para discodifusión será 30-20. Tendremos un punto de corte de sensible mayor de 25, intermedio 22 a 24, resistente menos de 21. Y para la concentración mínima inhibitoria sensible menor o igual a 4, tendremos entonces punto de corte de intermedio 8 y de resistente mayor o igual a 16. Entonces recuerden que aislamientos con una zona de diámetro de inhibición de 22 a 24 deben ser confirmados con un método de SIM, que puede ser microdilución idealmente o ITEST que muchos usamos, porque hay una tendencia a falsos intermedios. Esto es lo que los amigos europeos llaman la zona de ATU, digamos, donde se necesita esa área de incertidumbre técnica ser configurada y confirmada mejor con otra metodología. Nosotros colocamos esta nota sobre estos diámetros de entre 22 y 24 milímetros. Les voy a dar, por favor, con paciencia conmigo, algunas sugerencias de cuándo probarlo.
Ya cada hospital, cada infectólogo es autónomo, esto es una cosa de proa que se debe hablar con ellos, pero ¿dónde veo yo que se puede probar este medicamento? Va a ser muy difícil, al menos en Colombia, que se pueda usar en bacterias que no producen metalos. De poderse se puede, pero por proa, al menos en mi país, va a tener esa restricción. Para las KPC tendremos Ceptavi y tendremos imipenem con Relebactam, pero probablemente el mayor uso de este medicamento va a ser para productores de metalo. Entonces, aislamientos resistentes a cualquier carbapenem que tengan pruebas fenotípicas positivas para, por ejemplo, metaloenzimas, como un test de inactivación positivo o un carba-NP positivo con una prueba de EDTA positivo o los otros inhibidores para metalo, como el ácido mercaptacético o alguno de los demás. Pero encarecidamente, nosotros recomendamos y sugerimos que se llegue a identificar el tipo de metalo, porque les dije que las NDM no se comportan igual, son mucho más estables y difíciles de tratar y de diagnosticar. Pero yo quería traerlo a colación porque varios laboratorios de nuestra Latinoamérica y del Caribe aún utilizan pruebas con inhibidores. O sea, esto de la PCR y el inmunoensayo, sé que mucha gente lo hace, pero créanme que hay hospitales que no realizan estas pruebas. Aislamientos resistentes a ceftazimia y Bactam cuando las pruebas de carbapenemasas no estén disponibles o no sean concluyentes. Por ejemplo, un ácido borónico negativo y un EDTA negativo. Nosotros en los que hemos visto de coproducciones en Colombia, que son KPC con NDM, el ácido borónico y el EDTA generalmente se invalidan. Hay que tener en cuenta además que algunas marcas de equipos automatizados de microbiología están dando falsos resistentes al ceftazidime con Avibactam. Entonces habrá que hacer las pruebas confirmatorias. Por ejemplo, yo reconfirmaría ceftazidime Avibactam si es resistente, por ejemplo, con un ITES, con una difusión en gradiente, MICTES o alguno de estos. Todavía si el meropenem es sensible. Les voy a decir por qué utilizo yo el meropenem. Porque es muy raro, al menos en Colombia, que las NDM sean sensibles al meropenem. Son muy hidrolíticas en Colombia. Cuando yo tengo un Ceftaibactam resistente con meropenem sensible, lo que sí hemos visto son estas PER, que ahora quería contarles a los amigos de Malbrand, que ahora tenemos PER 4 en Colombia, y además porque tenemos también KPC mutantes, que muchas de ellas revierten el fenotipo y se vuelven meropenem sensible. Aislamientos, obviamente, con detección de metalos por PCR o inmunoensayo, NDM, BIM, IMP o de coproducciones, pero que haya una metalo por algún lado. Recomendamos muy especialmente que todas las E. coli con NDM sean probadas con Astronema y Bactam cuando a juicio médico ese medicamento se considere para el manejo del paciente o si no está disponible, la combinación de Ceftavi con Astronam que hemos venido usando por mucho tiempo. Ahora, otra cosa que se ha vuelto muy fuerte últimamente es el tema de los hisopados rectales, de los tamizajes rectales de portadores. Entonces, si yo tengo una metalo en un hisopado rectal, que si bien no toca darle muchas veces antibiótico al paciente, y esa decisión es médica, ya hay que tomar la decisión con el proba si vamos a probar este medicamento, al menos para tener el dato. Los amigos de Estados Unidos lo que hacen es que al final del tratamiento con Astronam Avibactam toman un hisopado rectal de control, a ver si se colonizó con algo resistente, pero es muy interesante. ¿Qué podemos hacer de metodologías de laboratorio? La discodifusión tiene bajo costo, prueba Astronam Avibactam ya listo, baja complejidad del montaje, pero no informa la SIM y muchas veces los infectólogos quieren verlo. Faltan controles resistentes, que eso a mí me duele decirlo, pero no tenemos muchos controles de resistencia. Hay dificultad para conseguir los sensidiscos, no los tenemos en Colombia y hay variabilidad entre las marcas de los discos y los agares. Aislamientos con una zona de diámetro entre 22 y 24 deben ser confirmados con un método de SIM, como les decía, para evitar esos errores menores. Difusión en gradiente ya está listo para usar, se evitan esas pruebas de sinergia. Yo quiero confesar que las pruebas de sinergia, lo que yo veo en campo es que a veces es difícil para las personas interpretarlas. Yo veo que cruzan tiras de ITES, bueno, en fin, y han tenido dificultades. También es útil esas tiras para el uso de Astronam Concepta y Bactam en enterobacterales. Tal vez no en Pseudomonas, pero en enterobacterales son un buen proxy. Ofrece la SIM que apoya la toma de decisiones terapéuticas y ya tenemos en Latinoamérica con Biomerie y Liofilkel. Desventajas no salen regaladas, a mí me valen un dinero, más o menos a mí me están valiendo cada tira casi $10 en Colombia, que eso es una plata.
y la falta de controles resistentes. Entonces, mi recomendación para laboratorios clínicos de diagnóstico es que si lo prueban, incluyan el resultado en el antibiograma completo del paciente. A veces se colocan algunas notas que no se ve, pero esos software de las máquinas nos permiten incorporarlo en el informe para que el médico lo vea y pueda tomar la decisión si a su juicio este antibiótico debe ir allí. Pero lo otro que quería comentar, queridos amigos de Red, es que si el astronam está sensible, porque tenemos algunos países de la región que tienen NDM sola, o sea, solo producción de NDM, y el astronam te da sensible, se da por entendido o se da por sentado que el astronam avibactam ya es sensible. Lo que no puede pasar es al revés. Yo no puedo tener en Enterobacterialis, como Klebsiella, astronam avibactam resistente con astronam solo sensible. O sea, eso sí, aquí alguien cometió un error. Entonces, esto es una regla predictiva que a veces nos ayuda. ¿Cómo nos ha ido en Colombia? Esos son datos de mi mentora. Tenemos una sensibilidad súper buena de las metalo en Colombia, el astronema Vivactam, 98,5%. Y para el conglomerado de KPC con NDM tenemos 99% de sensibilidad. Entonces, claro, puede haber algunas resistentes, Virginia las está estudiando, pero en general la sensibilidad a este antibiótico es muy alta en Colombia. Bien. Pasemos a Cinetobacter. Sulbactam con Durlobactam es la combinación de un inhibidor sulfona, Sulbactam, con actividad frente a beta-lactamasa de espectro reducido, pero marcado tropismo por PBPs de Acinetobacter como 1A, 1B y 3. Durlobactam es un nuevo diazobicicloctano que tiene actividad sobre PBP2, pero adicionalmente inhibe beta-lactamasas de clases A, C y D, incluyendo oxas de Acinetobacter baumannii. Los estudios a la fecha muestran muy buena potencia in vitro. Este antibiótico debe darse con un carbapenem. En el estudio clínico se hizo solo con imipenem, pero también se puede con meropenem. Como dificultad, sulbactam con durlobactam no cubre metalos como la NDM y por ahora es un antibiótico exclusivo de Acinetobacter baumannii complex. Entonces, este año lo que hicimos fue un reposicionamiento en el Tier 3 para la tabla 1B2 de Acinetobacter baumannii y ahí quedó sulbactam durlobactam para que sea escalado a partir de IMI y MERO. Me explico. Si yo tengo una Acinetobacter baumannii y uno prueba ampicsulbactam, ceftazidime, cefepime, cipro, livo, genta y tobra, y ese Acinetobacter es resistente a esos antibióticos, por ejemplo, ceftazidime, IMI y MERO, pues el siguiente paso sería informar sulbactam con durlobactam y cefiderocol. Pero, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Quería traerlo a este foro. La gran cantidad de metalos que estamos viendo en Acinetobacter. Eso es una foto de Colombia. Eso es un trabajo maravilloso que hace el Instituto Nacional de Salud de Colombia y mis colegas que trabajamos en equipo. Y ellas han podido demostrar cómo tenemos una gran combinación. Yo creo que, y ahora lo conversaremos, los amigos de Malbrán y de México han conocido que hemos tenido OXA 23, que fue la primera carbapenemasa que encontrábamos, 24, OXA 58, pero ahora lo que vemos es una cantidad de metalos en Acinetobacter, principalmente NDM, y no solamente Colombia, lo que muestran los datos, cortesía de Relabra Plus, que es la red latinoamericana de la PAJO, donde también el Instituto Malbrán nos ayuda mucho con todo el tema de control de calidad y de formación de educación. NDM, en este trabajo preliminar, esos son datos preliminares, va como la primera carbapenemasa metalo de Acinetobacter. Entonces, quería traerles esto, yo sé que es un poco terapéutico, pero la guía de la ITSA recomienda sulbactam durlobactam de primera elección con un carbapenem como alternativa a sampisulbactam, que es lo que se usa en Latinoamérica, con cefiderocol, minociclina, polimixina B, cefiderocol como parte de la combinación. Nosotros no tenemos cefiderocol ni sulbactam durlobactam para uso masivo en pacientes, por lo menos por ahora, pero quiero mostrarles esta nota, y eso lo acabamos de presentar en nuestro simposio de resistencia. Si hay resistencia a sulbactam con durlobactam o se detecta una metalo como NDM, no se recomienda que se use sulbactam porque hay el riesgo de falla. Y el problema es que nosotros en Latinoamérica lo que hacen en los PROA es dar ampicilina sulbactam aunque sea resistente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Yo creo que la práctica clínica tiene que cambiar en Acinetobacter también.
Y muy seguramente nos toca hacer pruebas para detectar carbapenemasas en Acinetobacter. Es que cuando hace unos años no lo recomendábamos masivamente, uno porque pues Klebsiella sigue siendo de mayor impacto y Pseudomonas, pero lo otro era porque no existía este conocimiento y se sabía que tocaba dar una combinación de colistina, tigeciclina. Bueno, los amigos de la Argentina también, Fernando, Alejandra Malbrana ha encontrado algunos trabajos interesantes de sinergia entre sulbactam con avibactam, que es muy interesante. Nosotros no tenemos esa experiencia en Colombia, pero yo sí creo que vamos a tener que utilizar o pruebas fenotípicas, la prueba del EDTA te detecta las metalo en Acinetobacter, o pruebas de inmunoensayo, ya NG Biotech liberó Acineto 5, también hay algunas de Coris que buscan esas carbapenemasas de Acinetobacter, y pues si no hay, pues un Carba 5 también nos puede ayudar a detectar la NDM o multiplex PCR. Pero yo sí creo que esto va a cambiar y yo sí invito a los infectólogos a tenerlo presente porque la detección de carbapenemasas en Acinetobacter puede cambiar la práctica clínica. En el caso de Acinetobacter también tuvimos algunos cambios para aminoglicósidos, amica, genta y tobra. Pasamos a micacina de 16 a 8, gentamicina de 4 a 2 y tobramicina de 4 a 2. También esto tiene pues sus correlaciones con discodifusión y lo pueden encontrar en la versión web de la CLSI 2026. Hay que consultar los cambios con su proveedor que tenga las diluciones o que se pueda parametrizar la máquina para cambiar y ajustar los puntos de corte, o los que utilizan discodifusión los pueden comenzar a implementar de una vez. Recuerden que en amicacina la dosis del punto de corte de sensible es 20 miligramos por kilo, para genta y tobra 7 miligramos por kilo una vez al día. Y ojo con los intermedios porque se sabe que no funcionan muy bien. Sobre Neisseria gonorrea, una palabrita, nosotros hicimos un ajuste en cefixime y ceftriaxone, pasaron de 0,25 a 0,06 para cefixima y de 0,25 a 0,12 para ceftriaxone, y borramos los puntos de corte de disco. Hasta que tengamos mejores datos, muy seguramente en nuestra reunión de Chicago estaremos revisando los estudios de verificación de los discos para nuevamente traer discodifusión, porque es importante por vigilancia. Pero lo que se sabe, solo para resumir, es que aislamientos de Neisseria gonorrea que ya pueden tener mutaciones en las PVPs dan sensible, pero los pacientes no responden. Y lo otro que toca cambiar son las dosis de medicamentos que se están usando contra gonorrea. Para terminar, Streptococcus beta y trimethoprim sulfa. Ustedes van a encontrar en su manual CLSI 2026 en la tabla 1H1 de Streptococcus beta en el Tier 4, en el nivel 4, que aparece trimethoprim sulfa. Todos decíamos, pero qué raro. Siempre nos habían dicho que era intrínseco, que no podía usarse, pero lo que ocurre es que desafortunadamente la sangre de cordero lo que conlleva es a falsos resistentes. Cuando estas pruebas se hacen con sangre lisada de caballo, esos falsos resistentes se pierden por una enzima que tiene la sangre de caballo, que no tiene la sangre de cordero, y le permite tener una concentración de timidina más estable en el medio. Entonces, para el año 2026 quedó sensible menos de 0,5, intermedio 1, resistente mayor de 2 para trimethoprim sulfa. En Streptococcus beta, por ejemplo, Piógenes, la CLSI les dice, ojo que los métodos con agar que utiliza Müller-Hinton con sangre de oveja o de cordero puede dar resultados que den falsos resistentes. Y miren lo otro que recomienda, que las pruebas de susceptibilidad se hagan exclusivamente en muestras de piel y tejido blando y no se indican para otras muestras como faringeo o bacteremia. En resumen, el tamizaje de Astronema Vivactam estará indicado en productores de metalo, principalmente bajo criterio del PROA. Recomiendo que todas las E. colis sean probadas con Astronam Avibactam o la combinación de Cefta-Avi con Astronam. En la Acinetobacter baumannii, actualicen los puntos de corte de los aminoglicósidos, consulten con su proveedor del automatizado las alternativas. Para Neisseria gonorrea, agar dilución con agar GC para cefixima y ceftriaxona, utilizando puntos de corte vigentes, y en 2027 probablemente, no les garantizo, pero espero que podamos tener puntos de corte de discodifusión. Trimethoprim sulfa puede probarse por microdilución en caldo con sangre lisada de caballo para estreptococos del grupo beta hemolítico, para piel y tejidos blandos. Yo voy a hacer un comentario editorial.
Yo sería prudente porque yo no conozco datos clínicos de pacientes con trimethoprim sulfa donde se muestre que funcione aún en tejido blando. Eso será decisión de infectología. Yo prefiero que lo comenten con un especialista en enfermedades infecciosas si lo informan o no lo informan en su hospital. Muchísimas gracias por su atención. Era lo que yo traía de las actualizaciones del CLSI para el año 2026. Entonces vuelvo con Lea para continuar nuestro programa. Muchas gracias. Excelente. Magistral siempre el doctor Germán Esparza, a quien agradecemos mucho esta intervención. Y a continuación vamos a ceder la palabra al doctor Rafael Cantón. Y en lo que comparte pantalla agradezco también la presencia del doctor Alberto Chevavo y aprovecho para presentarlo. Doctor Chevavo, un gusto que nos acompañe. Les comento a todos los participantes que el doctor Alberto Chevavo es director médico del Hospital Universitario Clementino Fraga Filo, past president de la Sociedad Brasileña de Infectología. Boa tarde, doctor Chevavo. Olá, boa tarde a todos. Buenas Prazer tardes a todos. Es un placer. estar aqui com todos vocês. Muchas gracias. Nos alegra su compañía. Muy bien, ahora sí, cedemos la palabra al doctor Rafael Cantón para las novedades EUCAS 2026. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Lea, por la presentación, también por la invitación y tener la oportunidad de estar con todos vosotros, ¿no? Por supuesto, a la red de educación médica continua, la oportunidad que nos da. Es siempre un privilegio hablar en este webinar y una responsabilidad hablar después de Germán, ¿no? Nos enteramos todos de las novedades que tenemos de primera mano, tanto del CLSI, y a mí me corresponde hablar de las novedades EUCAS y luego pues veremos también con Alberto cómo se aplican estas novedades en concreto en Brasil. Eh, Estos serían mis conflictos de intereses que, bueno, van más allá de participar en reuniones organizadas pues, por la industria farmacéutica, son reuniones de educación y también pues, en proyectos que están financiados por ella. Yo creo que ya lo comenté el año pasado, tenemos un nuevo logo en EUCAS. Ha habido una modificación de todos los logos de los grupos de trabajo de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y ahí se incluyó también esta modificación del logo. Y luego tenemos también una nueva página web, ¿no? Que bueno, los que estábamos acostumbrados a la anterior nos ha costado un poquito de trabajo adaptarnos a esta nueva página web, pero aquellos usuarios que se van incorporando, pues nos han confirmado que es mucho más amigable el poderla encontrar, ¿no? Lo que nos encontramos al principio son estos cuadraditos que son las páginas que han sido visitadas pues, con más frecuencia. Y aquí están, por supuesto, lo que serían las tablas de los puntos de corte que todos los años, lo mismo que el CLSI, publicamos con esas modificaciones y se van, bueno, continuando pues como estaban estructuradas anteriormente. Aquí se pueden encontrar e incluso hay una parte que está al final y que está señalada con una flecha. Si alguno quiere consultar pues algunas tablas de años anteriores simplemente por comparar o quiere hacer pues, yo qué sé, un estudio, pues cómo han ido modificándose los puntos de corte de las cefalosporinas de tercera generación con respecto a enterobacterales, pues puede ir descargando todas estas versiones y consultarlas y hacer pues esas aproximaciones que le pueden interesar a la hora de hacer pues por ejemplo alguna evaluación epidemiológica de cómo han podido ir cambiando esos puntos de corte con esa adaptación de esos valores. Este sería el aspecto que tiene la tabla, ¿no? Con los distintos microorganismos y en la parte de la derecha, en aquellos casos donde existen documentos guías que son necesarios porque hay algunas notas o porque no están establecidos esos puntos de corte, también nos pueden ayudar para tomar decisiones en la información del antibiograma. ¿Qué es lo que hemos introducido en el último año? Fundamentalmente lo he resumido aquí. Sabéis que ha habido, y ahora lo comentaremos, una modificación en cuanto a las definiciones de las infecciones urinarias, complicadas, no complicadas, localizadas, etcétera. Nos hemos ido adaptando. Hemos modificado un comentario con respecto a los enterobacterales cuando se detecta una carbapenemasa. Hay nuevos puntos de corte para la gepotidacina, que ha sido ya autorizada en algunos países en Europa, como el Reino Unido. Estamos esperando la autorización por parte de la EMA también. Ha sido autorizada en Estados Unidos. Hemos revisado algunos puntos de corte de trimethoprim, trimetromil, sulfametoxazol.
Ha habido unos ajustes que llamamos ajustes técnicos pequeños, ¿no? Que no requieren una consulta a los distintos países que siguen EUCAS cuando se hace un análisis de las CIM, o también de los halos de inhibición. Aquí se ha hecho una modificación también en estafilococos, cefalosporinas, estreptococo pneumoniae, aminopenicilinas y algunas cefalosporinas, para Campylobacter y eritromicina, para Stenotrophona maltophilia, una nota que se ha añadido para cefidiococcus, Yatreonam, avibactam. Y luego también, pues sabéis que tenemos publicado, lo mismo que el CLSI, un método rápido para evaluar cuando hacemos directamente de una botella de frascos de hemocultivos que ha sido positiva, depositando pues unas gotas sobre la placa, extendiéndolo como si hiciésemos un antibiograma normal y poniendo unos discos, pues vamos incorporando sucesivamente diferentes antibióticos que nos puedan también guiar a las distintas horas de esas lecturas la posibilidad de inferir si es sensible o resistente a los antibióticos utilizados. Y luego, junto con el CLSI, esto no forma parte de lo que sería la tabla de puntos de corte, hemos hecho una nota de qué medios de cultivo o qué medio es el que está recomendando, porque con los nuevos fármacos, algunos que se están presentando ahora y que tendremos en un futuro, pues puntos de corte y podremos utilizarlos en terapéutica, las compañías farmacéuticas están intentando modificar ese caldo de Müller-Hinton para tratar de demostrar que las CMI son mucho más bajas. No se trata de demostrar que son muchas más bajas, lo que se trata de demostrar es que son valores reproducibles y que hay una correlación con el resultado del éxito o el fracaso terapéutico. Simplemente recordaros, ahí están los links para los que quieran introducirse en estas nuevas definiciones, que han sido prácticamente a la par, tanto por la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, la ITSA, junto con la Asociación Europea de Urología, que han desechado, por así decirlo, lo que sería una infección urinaria no complicada, los uncomplicated urinary tract infections, o las complicadas, por infecciones localizadas, infecciones sistémicas, infecciones no complicadas que pasan ahora pues también a ser localizadas y que afectan pues a la vejiga fundamentalmente, y aquellas que se pueden complicar posteriormente a partir de esa localización. Aquí lo único que hemos hecho ha sido una modificación de lo que es la forma de expresarlo, está recogida en las notas de las tablas, donde, bueno, pues en lo sucesivo iremos abandonando esta expresión como no complicadas por infecciones localizadas. No tiene mayor importancia porque los puntos de corte van a seguir siendo iguales, pero yo creo que dirigen mucho mejor a la hora de utilizar los antimicrobianos de aquellos que se eliminan por la orina, que se concentran en la orina y que se utilizan fundamentalmente en esa infección urinaria que antes llamábamos no complicada y que ahora llamaremos localizada. Un cambio que puede parecer menor, pero yo creo que no es menor porque es reconocer el papel que pueden tener las carbapenemasas dentro de los enterobacterales para esa correlación que podamos tener posteriormente con el éxito del fracaso terapéutico, es la nota que se ha modificado. En la tabla anterior del año 2015, pues lo que se decía es que la presencia o ausencia de una carbapenemasa no influía como tal la categorización. La categorización estaba influida más bien por la CIM que nosotros nos encontrábamos en el estudio de sensibilidad. Y la recomendación es infórmelo cómo da ese valor de concentración mínima inhibitoria o inhibitoria mínima en la traducción a sensible o resistente. Lo que hemos hecho ahora, a partir de ahora, es decir que esa información de esa carbapenemasa es importante, y esto es importante por la categorización que íbamos a dar. Si damos una categoría sensible, bueno, esto ocurre muy pocas veces cuando tiene una carbapenemasa, pero sí puede ocurrir que se nos categorice en ese valor de I sensible cuando se aumenta la exposición, o en terminología del CLSI sería intermedia, donde podrían estar recomendados los carbapenémicos en asociación con otros fármacos. Esto no quedaba recogido en la nota anterior y sí queda recogido aquí específicamente, que si tienes esas categorías de S o tienes hipotéticamente de S o esa categoría de I, esto sí tiene una importancia desde el punto de vista de la predicción del éxito del fracaso terapéutico, y si no tienes los nuevos fármacos que se asocian con inhibidores de beta-lactamasa, si vas a utilizar carbapenémicos debes utilizarlo en asociación. Esto es lo que está recogido en lo que sería el fundamento de esta modificación que se ha hecho actualmente, y esto también pues lo que nos va a poner en valor es la presencia de esa propia carbapenemasa.
Aquí simplemente veis pues, un estudio del doctor Livermore, ya tiene algunos años, publicado en el año 2020, donde se hace una distribución de las concentraciones inhibitorias mínimas en enterobacterales para meropenem, y fijaros cómo para algún tipo de carbapenemasas, como puede ser la OXA48, incluso pueden quedar por debajo del punto de corte de EUCAS, que estaría en 2, pero que también quedarían por debajo del punto de corte del CLSI, que actualmente es 1 o actualmente es 2 en el EUCAS, y que bueno, también estamos en revisión y probablemente en esa revisión nos acerquemos en años posteriores, si no es el año siguiente, pues será el siguiente, en un valor similar al que tiene el CLSI de un valor de 1 microgramo por mililitro. El por qué esto es importante, ¿no? Y el posicionamiento que se había hecho de poder tratar a lo mejor esos microorganismos que tenían un valor de I o un valor de intermedio, era por las modelizaciones de PKPD, donde con esa ventaja de utilizar una dosis más alta de meropenem y utilizarlo en perfusión continua, aumentábamos la exposición del microorganismo al fármaco, al meropenem en este caso, seguían teniendo una actividad bactericida y por lo tanto podíamos obtener un éxito terapéutico. Pero repito, las recomendaciones actuales en las guías, y eso es lo que refleja este cambio, es que se deben utilizar en asociación con otros antimicrobianos. También ahora, y no existían anteriormente, existen datos pues en modelos dinámicos in vitro. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, una correlación de distintos enterobacterales con distintos valores de concentraciones inhibitorias mínimas que van desde 0,5 hasta 64. Fijaros que depende muchas veces del tipo de carbapenemasa que tenemos. Están señaladas en amarillo aquellas que tienen OXA48, pero que cuando pasamos de un valor de 0,5 ya no van a tener un efecto inhibitorio adecuado en estos modelos in vitro. Tampoco lo van a tener en estos modelos que ya son en animal de experimentación, y por lo tanto la presencia de una carbapenemasa sí tiene importancia en lo que va a ser la predicción de la sensibilidad o la resistencia que va a tener ese aislamiento de enterobacterales. Ojo, también tenemos que comprender, y yo sí recomiendo la lectura de este artículo que ha sido publicado en el Clinical Microbial Infection del año 2026, que a modo de resumen nos pone una tabla de cómo se afectan los nuevos antimicrobianos por parte de los distintos mecanismos de resistencia que están en la parte de arriba de la tabla. En la parte de la izquierda tenemos los distintos antimicrobianos, y lo que sí es importante en esta tabla es que cuando está en un color naranja significa que se confiere resistencia, pero siempre y cuando se encuentren estos mecanismos de resistencia en asociación unos con otros, puesto que si están de forma aislada, a lo mejor nos va a quedar en unos valores de sensibilidad en afectación de los carbapenémicos, o nos pueden dar esos valores de intermedio. Pero repito que desde el punto de vista de ese reconocimiento va a ser importante el poder tener en cuenta que la presencia de esa carbapenemasa, que es la parte importante hidrolítica de esos antibióticos carbapenémicos, va a tener pues, una importancia para la eficacia clínica. Otra de las modificaciones que hemos hecho, y están puestas en las tablas, en las primeras dos columnas numéricas, los puntos de corte de sensibilidad y resistencia del año 2025 para cotrimoxazol o trimetoprim sulfamethoxazol. Y en la parte de la derecha tenemos los puntos de corte que han sido publicados en el año 2026. Si se fijan o os fijáis, ha habido una disminución. Es decir, esto es una línea que está siguiendo tanto el CLSI como el EUCAS, que cuando hay una revisión de los puntos de corte, normalmente lo que hacemos es bajar ese punto de corte. Estamos acercando el punto de corte a lo que sería el punto de corte epidemiológico, reconociendo con ese punto de corte epidemiológico microorganismos que no tienen mecanismos de resistencia adquirido y que podrían tener importancia para establecer esa correlación entre la sensibilidad y la resistencia. Muchas veces también estos valores van a estar soportados no solamente por un dato microbiológico, sino por los ensayos que se hacen en animal de experimentación o en modelos in vitro que correlacionan, pues, por medio de modelizaciones PKPD, la probabilidad de éxito o fracaso terapéutico. Desde el punto de vista microbiológico, siempre nos vamos a fijar en las distribuciones. En estas distribuciones pues vemos para distintos tipos de microorganismos. En la parte de arriba tenemos Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae o Serratia, cómo se van desplazando un poquito hacia la derecha, y esto hace
que en algunos casos se haya hecho un ajuste un poquito más preciso. Si veis en la primera línea, están incluidas enterobacterales 0,5 y 0,5, ¿no? Recordar que en EUCAS es mayor, no es mayor de o mayor igual como es en el CLSI, tenéis que tenerlo en cuenta si vais a hacer esa comparación de los puntos de corte, pero en Serratia marcensis hemos puesto el punto de corte de sensibilidad en 0,001. Es artificial ese punto de corte. Lo que hemos querido decir es que la población salvaje, la que está por debajo del punto de corte, se sitúa en un valor de I. I en EUCAS significa sensible cuando se incrementa la exposición y aquí tendremos que utilizar la dosis más alta posible para poder obtener una buena correlación. En el resto, pues hemos ido ajustando esos puntos de corte. Si veis en la parte de abajo, este cambio se hizo anteriormente, el año pasado, bajando el punto de corte de sensibilidad en estenotrofonas maltofilia, porque las dosis que tenemos que utilizar en estenotrofonas maltofilia han de ser dosis más elevadas de lo que podríamos utilizar a lo mejor en infección urinaria, y por eso situamos a la población salvaje en ese valor de intermedio. Como consecuencia de las modificaciones de los puntos de corte del cotrimoxazol, del trimethoprim sulfa en asociación, pues ha habido también una modificación en la misma línea de los puntos de corte del trimethoprim. Y aquí lo que se han eliminado, en el año 2025 teníamos un punto de corte, podríamos decir, universal para todos los enterobacterales, ahora se ha acotado exclusivamente para Escherichia coli, para Klebsiella, que no son Klebsiella aerógenes, y se ha puesto pues una nota para Proteus. Lo que estamos aquí reconociendo es dónde se utiliza el trimethoprim, que va a ser en infección pues no complicada, como decíamos anteriormente, o actualmente localizado, y focalizamos en aquellos microorganismos que epidemiológicamente nos vamos a encontrar en esta infección no complicada, recogiendo también lo que es el conocimiento de los puntos de corte epidemiológicos, ¿eh? Si nos vamos, por ejemplo, a la derecha, en la parte de arriba, pues vais a ver cómo Proteus mirabilis se desplazan esas poblaciones que llamaríamos poblaciones silvestres o poblaciones salvajes, donde la moda de las inhibiciones es un poquito más alta de la moda que nosotros nos vamos a encontrar en Escherichia coli o incluso en Klebsiella pneumoniae. Y esto hace que en Proteus pues añadamos una nota que nos dice que la eficacia pues no la vamos a obtener, pero que sí al menos podríamos discriminar con ese punto de corte epidemiológico, que en este caso sería 8 microgramos por mililitro, discriminar aquellos microorganismos que tienen un mecanismo de resistencia adquirido de aquellos que no lo tienen. Se nos ha pedido, por este cambio de criterio de los puntos de corte, ha creado algún problema con los sistemas automáticos que van un poco por detrás, pues los sistemas automáticos tipo VITEC, tipo FENIS o tipo Microscan en las modificaciones de las concentraciones para ajustarse a estos criterios de EUCAS. Se nos ha pedido que si pudiésemos hacer una regla de experto, ¿no? Una regla de experto de decir, oye, puedo predecir la sensibilidad del cotrimoxazol estudiando o bien el sulfametoxazol por un lado y estudiando el trimethoprim por otro. La tabla es un poco compleja a la hora de explicarla si queréis, pero lo que sí la he tratado de poner en colores, ¿no? En color, pues un color rojo ladrillo serían aquellos valores de resistencia, en color verde serían sensibles y aquellos valores que están en naranja, que las CMIs, dependiendo del mecanismo de resistencia, pues podemos tener un valor de sensibilidad o resistencia. En resumen, si veis la primera línea, veis que cuando es sensible a las sulfamidas y es sensible al trimethoprim, pues será sensible a la propia combinación. Los siguientes mecanismos en rojo, que serían la segunda, tercera y cuarta línea, pues serían cepas que son resistentes al sulfametoxazol y sensibles al trimethoprim. Los dos primeros casos, donde hay mutaciones cromosómicas en el gen FOLP, los valores de esa asociación van a sobrepasar los puntos de corte y por lo tanto van a ser resistentes. También en el segundo caso, que pueden ser cepas de enterobacterales que están asociadas pues, porque tienen integrones, tienen pues, el SUL1, SUL2 o SUL3, también van a ser resistentes. Y en el tercer caso de ese grupo, no sería el cuarto empezando por arriba en la línea, pues a veces es sensible y a veces es resistente. Es decir, no podemos predecir con la sensibilidad al trimethoprim si va a ser sensible a la asociación de la sulfamida con el trimethoprim. Y tampoco lo podemos hacer al revés en función de esos mecanismos de resistencia y los valores que están recogidos en la literatura. Es decir, que si vamos a utilizar
el cotrimoxazol, tendremos que estudiar específicamente el cotrimoxazol y no lo vamos a poder hacer prediciendo o estudiando exclusivamente el trimethoprim. El otro antibiótico que hemos añadido como nuevo punto de corte es la gepotidacina. La gepotidacina tiene interés en Neisseria gonorrhoeae, va a ser aprobada, si no ha sido ya aprobada en Estados Unidos con esta indicación, en gonococia, pero también tiene indicación en infección urinaria no complicada o localizada. En Europa no se ha comercializado como tal, excepto en el Reino Unido. El Reino Unido desde el Brexit pues, tiene su propia agencia, no trabaja con la EMA, con la European Medicine Agency. El laboratorio que tiene pues, la comercialización en Europa es GSK. Ha decidido primero presentarlo en la agencia británica, ahora mismo o lo presentará en la agencia europea, pero EUCAS tiene un acuerdo con la agencia británica y una vez que nosotros establecemos esos puntos de corte, también se publican en las listas de EUCAS. La gepotidacina tiene un interés que actúa sobre las topoisomerasas, no es una quinolona como tal, tenéis la estructura química a la derecha y por lo tanto no tiene una resistencia cruzada con las quinolonas. Su mayor ventaja pues, va a ser en aquellas cepas que producen beta-lactamasas de espectro extendido, producen infecciones urinarias, por ejemplo, no complicadas o localizadas en mujeres fundamentalmente, y esto va a ser pues, una opción terapéutica para evitar utilizar otros antibióticos que han dejado de tener actividad, por ejemplo, las quinolonas, aparte de la alerta que pueda haber de sus efectos secundarios que puedan tener. Están publicados los puntos de corte, están recogidos en el documento de EUCAS. Fijaros que hemos dado puntos de corte para Escherichia coli, para Staphylococcus apophyticus, para Enterococcus fecalis y para Neisseria gonorrhoeae. Estamos esperando a que se apruebe la indicación, tanto en la agencia británica como en la europea, para poner esos puntos de corte. El CLSI todavía no tiene esos puntos de corte, sí los tiene la FDA, pero sí podemos encontrar en el CLSI pues lo que son los rangos de cuáles son las cepas patrones cuando vamos a hacer, en el caso de que tengamos que hacer un estudio de sensibilidad a gepotidacina. Sí quiero hacer notar que los puntos de corte que ha puesto inicialmente la FDA son más altos que los que hemos puesto en EUCAS, porque aquí hemos hecho un reconocimiento de lo que son esos puntos de corte epidemiológicos y también de los estudios de PKPD. Probablemente en la FDA se realizó una discusión muy preliminar, cuando a lo mejor todavía no había datos, y es probable que esa pueda haber sido la razón por la cual los puntos de corte son más elevados. O también porque hay algunas enterobacterales que aumentan esos valores del ECOG y han querido meter dentro de esas cepas sensibles aquellas cepas que podían tener de forma natural pues un valor más elevado. Fijaros, aquí tenéis Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis. ¿Cuál es el punto de corte epidemiológico? 8 para Escherichia coli, 32 para Klebsiella pneumoniae y 64. 64 quedaría lejos de ese punto de corte establecido, pero sí se podrían cubrir algunas otras enterobacterales. Para Staphylococcus apophyticus y para Enterococcus faecium quedan ajustados a los puntos de corte epidemiológico, que también pues tienen esa correlación con esas modelizaciones de Monte Carlo que son necesarias para poder establecer esos puntos de corte. Esto lo realiza el CLSI y también lo realiza EUCAS. Hemos hecho un ajuste de los puntos de corte de daptomicina. Los puntos de corte estaban publicados, pero no se especificaba que eran para Staphylococcus aureus específicamente, sino que eran para estafilococo en general. Por eso están recogidos en ese cuadrado como un valor de 1 y 1, tanto para aureus, para coagulasa negativo, pero por el análisis que se ha hecho poblacional de los valores de concentraciones inhibitorias mínimas, lo que hemos visto es que están un poquito por encima de esos valores que tenemos en Staphylococcus aureus y en los ajustes de PKPD quedan en un lugar donde no podemos predecir el éxito terapéutico con las dosis a las cuales están recomendadas la utilización de la daptomicina en la ficha técnica que está publicado por la EMA. Y por lo tanto hemos puesto una nota y hay que irse a un documento guía para establecer esa propia predicción. Estáis viendo en la parte de la derecha lo que sería la probabilidad de alcanzar el objetivo terapéutico. Cuando superamos un valor de 1 microgramo por mililitro, nos caen
de forma muy importante lo que sería la probabilidad de obtener ese éxito terapéutico. Lo podemos realizar con Staphylococcus aureus, que tiene un valor de ECOF de 1 microgramo por mililitro, pero difícilmente lo vamos a alcanzar con algunas cepas o con Staphylococcus hemolíticos, que tendría un ECOF de 2. También lo tenemos para Staphylococcus epidermidis, pero incluso con algunos otros coágulas A negativos, pues tenemos un valor de 4 miligramos por litro o microgramos por un litro. Y por lo tanto, ponemos una nota y recomendamos ir a un documento guía donde aquí lo que se recoge es que, lo mismo que en enterococo, debemos utilizar unas dosis más altas de daptomicina y sería exactamente igual para los coágulas A negativos. No podemos modificar el punto de corte elevándolo, puesto que de forma regulatoria no está admitido en la ficha técnica que se utilice con esas dosis más altas, que luego en la práctica clínica, pues realmente en infección protésica, por ejemplo, se está utilizando daptomicina para cubrir estas cepas de Staphylococcus coagulas A negativos. Se ha hecho alguna modificación también con respecto a Staphylococcus y cefalosporinas en las tablas de puntos de corte, en las notas, en las notas en vez de venir en color amarillo, que es como vienen las modificaciones todos los años, vienen subrayadas. Y aquí veis pues cómo se ha incluido que para cefazolina, cefepima, cefotaxima, cetiazona, la cefurosima intravenosa, en la información que vamos a dar de aislados sensibles a la meticilina, tienen siempre que informarse como sensibles con exposición incrementada. En terminología del CLSI, pues serían intermedias, y aquí lo que estamos reconociendo es que las dosis que hay que utilizar pues deben ser más altas de las que serían las dosis bajas para estas cefalosporinas. En este tococoneumonía también ha habido alguna nota específica, son probablemente modificaciones técnicas, pues por ejemplo para amoxicilina y para ampicilina teníamos una categoría que no tenía mucho sentido, una categoría intermedia. Se ha bajado el punto de corte a lo que sería el punto de corte epidemiológico. Es una infección donde cualquier modificación que pueda tener este tococoneumonía en las PVPs afectaría a la actividad de las penicilinas, y esto podría comprometer la utilización de estos antibióticos con estas indicaciones. Se ha hecho también una modificación para algunas cefalosporinas que han pasado de tener una rayita, esta rayita en términos ingleses serían dash, que se consideraría como resistencia intrínseca y que realmente no tienen una resistencia intrínseca. Lo hemos cambiado por evidencia insuficiente. Pues bueno, el considerar evidencia insuficiente es que tienes que hacer un estudio de sensibilidad, tienes que decidir con esos halos de inhibición o con los esquemas que se dan con esos discos si esa cepa potencialmente pues, caería dentro del valor de sensible o resistente comparativamente con otros, pero en ningún momento estamos no recomendando su utilidad en el caso de que se utilicen, bueno, pues estas cefalosporinas para tratar alguna infección producida por Streptococcus pneumoniae. Y en el caso de cefidrocol, pues se había incluido como un valor de evidencia insuficiente, y actualmente, bueno, pues el conocimiento de los valores de las concentraciones inhibitorias mínimas, pues podríamos considerarlo como un fármaco que no es adecuado para el tratamiento de este tococoneumonía, y con eso reconocemos con este valor de una rayita que indica pues que tienen, si me permitís decir, como una resistencia intrínseca al cefiderocol. Algunas otras modificaciones que hemos hecho, pues añadir Atrionan y Atrionan avivatán para Escherichia coli Klebsiella pneumoniae en los esquemas de lo que denominamos técnicas rápidas de estudio de sensibilidad con hemocultivos positivos, y hemos revisado pues algunos valores como el cotrimoxazol y en Acinetobacter. Y luego este último punto que comentaba, esto ha sido un ejercicio que hemos hecho en conjunto con el CLSI, que es un posicionamiento, sobre todo posicionamiento para las compañías cuando investigan nuevos fármacos, porque ya digo que tratan de hacer las modificaciones de lo que son los caldos estándares, que sería pues, la microdilución en caldo con el Müller-Hinton, para tratar de modificar ese caldo y tratar de demostrar que sus CMI son mucho más bajas. No debe ser este el interés. El interés es tener una buena correlación de esos valores de zinc con el éxito o el fracaso terapéutico, y no hacer modificaciones que a lo mejor no tendrían sentido. Ojo, en algunos casos sí va a estar justificado. Fijaros aquí
He recogido, pues, para algunos fármacos donde sí existen estas modificaciones, pues con sacilina, añadir un 2% de cloruro sódico, o en fosfomicina, en vez de utilizar la microdilución en caldo, pues es la dilución en agar. La dactomicina tenemos que ajustarlo con cationes de calcio, o con el cefidrocol tenemos que hacer una depleción del hierro para, bueno, que se produzca, pues, una entrada más adecuada del cefidrocol y tengamos, pues, unas CMIs que son más reales y una mejor correlación. Pero fuera de esto, hay que tener mucho cuidado con esas modificaciones, porque luego lo que nos van a hacer desde el punto de vista del día a día es complicarnos el estudio de sensibilidad. ¿En qué estamos trabajando ahora en EUCAS? Pues en EUCAS hay un documento que está actualmente en consulta, que es un documento que viene de años anteriores, que se ha rehecho ese documento para recoger la información nueva, la correlación entre la secuenciación de genoma completo y hacer una inferencia fenotípica. Los puntos de corte de carbapenens, que os comentaba anteriormente, es muy probable que haya una convergencia con los puntos de corte del CLSI, porque teníamos un valor de una concentración por encima en este caso. También el ayudar con sistemas de discos a la detección de mecanismos de resistencia a las fluorquinolonas. Bueno, sabéis que el nalidísico no es suficiente para ello, necesitamos otras herramientas. La inclusión de más especies en los puntos de corte de las especies de crecimiento en anaerobiosis. Y también, pues, fijaros en microorganismos que no tenemos a lo mejor un método descrito en EUCAS para discos, pues, como es Neisseria meningitidis o Neisseria gonorrhoeae, también trabajar en esta línea. Y algunos retos a los que nos enfrentamos, pues, son los nuevos inhibidores o asociaciones de betalactámicos con inhibidores de betalactamasas, el taniborbactán, el ceruborbactán o el cidebactán, que estos últimos tienen, además de ser inhibidores de betalactamasas, pues tienen también una actividad per se, puesto que tienen una unión muy, muy importante junto con las PBPs. Y eso es lo que estamos trabajando, y eso es lo que he pretendido, pues, presentaros e invitaros a que entréis en la página web, invitaros también a que podáis asistir al Congreso Europeo, y estaremos encantados de recibiros en la reunión que hacemos en abierto para todos los usuarios o aquellos que tengáis interés en los puntos de corte de UCAS. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias al doctor Rafael Cantón por esta magistral presentación. Cedemos a continuación la palabra al doctor Alberto Chevavo para que pueda compartir pantalla, y al término de su presentación estaremos en un intercambio con todo el panel en vivo. Adelante. Bom, boa tarde, boa noite Buenas para tardes, todos. buenas noches a Mais uma todos. vez é um prazer Otra vez, estar com un vocês, placer estar con falar um ustedes pouco otra da vez y pesquisa, hablar un que já é um poco evento sobre que este já evento. Es un é evento que tradicional. ya es Então, tradicional, a gente fala um entonces pouquinho podemos hablar un sobre poco CLSI, falar sobre sobre a questão CCLSI, do sabrá sobre teste algunas e do novedades. BRCAST. Lembrando, Y BRACAT, né, ¿qué que o sería? BRCAST ele Que é um BRACAT es documento un baseado no documento EUCAST, básico o é um baseado documento en documento de eh, tradução do de EUCAST para traducción o del português, BRACAT para né, el e portugués, adaptando esse y documento à adaptando este realidade aqui documento a no la Brasil, realidad acá en né, quando a Brasil. gente Cuando utiliza no tenemos y documento, né, utilizamos este os antibióticos documento, que a gente tem los disponível antibióticos aqui que no nosotros Brasil, tenemos aquí né, e disponible en você usa o Brasil. documento, o Y este RIT, tipo de aqui no Brasil, documento, o viste este documento para en documentos que Brasil, não são los de interesse, documentos por que no exemplo, son de antibióticos interés que não são de o interesse, antibióticos porque que no não son de contém interés, porque no aqui no Brasil. tenemos acá en Alguns Brasil. antibióticos que Entonces, unos estão no antibióticos que Brocas estamos vão aquí aparecer en como Brocat van a recomendações aqui no Brasil, aparecer e o são no acá como conflitos recomendados de en Brasil. interesse. Conflictos de interés sería, Também recordando que también o que el BRCast ele ainda documento não del foi publicado, ou BRCAS seja, a no fue tradução do publicado, BRCast ainda la não foi traducción del publicada BRCAS no fue aqui no publicado Brasil. A acá en previsão Brasil. é que esse Como documento esteja previsión fue que este publicado agora em documento maio, sea publicado acá en e a gente vai mayo, ter o cuando evento tengamos un BRCast, provavelmente um evento de pouquinho antes do BROCAT, evento, posiblemente antes del e o evento, evento do BRCast, y un evento de BRCast aqui BRACAS no Brasil, acá en dia 16 de Brasil. maio, já convido 16 de todos mayo, ya vocês los de São invito a Paulo, todos, que va a que ser en vieram San aqui Pablo. pelo Quien Brasil, eu estuviera vou estar lá em acá São en Paulo, Brasil, né? quien Vamos estuviera ter en um San evento Pablo, vamos a tener aquí un de evento discussão de das discusión recomendações do de BRCast. recomendaciones Como eu sobre falei, a gente vai BRACAS. ter Como tradução do hablé, las BRCast alteraciones que las muito semelhantes ao presentaciones que que a son gente muy tem no semejantes a EUCAST, lo que algumas ya poucas hablamos en el adaptações. BRACAS y algunas adaptaciones. Eu vou, na realidade, Y en realidad não vou repetir o que no voy a o repetir Rafael Canton já lo que apresentou, ya mas el vou doctor Cantón ya discutir os presentó, pero sí impactos em discutir los relação impactos en a relación essas
a estas modificaciones, especialmente a los comentarios, a los nuevos comentarios en relación a reacciones interbacterianas algunos cambios de corte con el metotriptano, la combinación de metroprin y de metrazol. En relación al nuevo comentario, voy a presentar la importancia de ver o recordar que varias publicaciones sugieren que cuando tenemos algo así para detectar, tenemos la incertidumbre de ver cuando utilizamos para poder para tratar a este paciente. Y varias discusiones y observaciones muestran que dosis con menos disposición y, y terapias de combinaciones pueden ser preferibles a hacer utilización de monoterapias en estos casos. Pero hoy tenemos de manera disponible la posibilidad de utilizar nuevos agentes que son recomendados en las indicaciones generales, en las pautas dicteriales. Entonces, los nuevos agentes que estamos hablando de la combinación con Abribactam o específicamente con el Bactram y otras combinaciones que tenemos para tratamiento de estos productos que hoy de carbapenemas son recomendaciones principales. Sin embargo, sabemos que muchas veces los hospitales todavía no tienen estas nuevas drogas, que son drogas más caras, que son las recomendaciones de primera línea, inclusive en las pautas de brasileras, tratamientos de gram negativos y muy resistente que fue publicado en Brasil en el mes de junio, el final del año pasado, final o inicio del año pasado, recuerdan que terminan de ser utilizados con Carbanep. La nota lo que indica es que fue en este año el documento de BRCA, que va a ser traducido, un documento de BRCA va a ser, va a ser detectado como la respuesta clínica con el tratamiento con carbenepase y aunque sea categorizada como sensible o insensible, que esté a disposición, S o I. O sea, los antibióticos son preferidos, son por situaciones complicadas. Si los antibióticos no estuvieran disponibles, los pueden ser utilizados en alta dosis en combinación, preferencialmente con un segundo agente activo. Esa sería la indicación que va a estar en el documento traducido, un documento de BRCAS. Y yo lo que puse acá en esta tabla, donde va a estar ubicado, donde ya está en el documento, va a estar aquí localizado con el documento del BRCAS cuando esté ya publicado y ya traducido para el portugués. Y entonces, en la tabla de cada PMI que va a estar en relación a cuestiones antibacterianas. Esta sería la modificación, como ya presentó Rafael, va a estar basada y está aquí, como pueden ver, en la recomendación actual y los puntos, la recomendación de donde va a estar prevista también en el documento de BRCAS y también es una reducción importante de los puntos de corte. Hoy, por ejemplo, la interbacterias, al ser la sensibilidad menor de 2, 4, sensible a disposición y arriba de 4, resistente, y entonces no vamos a tener más con sensible con disposición hasta el 0,5, menores a 0,5, sensible, y cuando sea alto resistente, cuando tenemos un punto de corte de 0,0, de sensibilidad, o sea, todo lo que fuera arriba de 2 va a ser resistente. Y entonces no vamos a poder conseguir, no podemos utilizar la combinación con metotropin. A lo que estamos hablando aquí es que, vamos a ver aquí, lo que les mostramos es que la distribución de eh, los diámetros de la difusión y también y las curvas, cómo se condensa en relación
a las concentraciones de cuestiones mínimas, porque hay necesidad de modificación de este punto de corte por la distribución de, como ya vimos en la tabla anterior, por la distribución de los puntos de corte de la supresión del recofre, de las distribuciones. El gran problema es que los métodos automatizados no tienen un intervalo de detección. Cada detección de concentraciones para dar un punto de corte al broadcast y nos basamos en los puntos negativos. Vamos a poder conseguir hacer este reporte, pero para la parte negativa tenemos este problema porque los métodos que están automatizados hoy no tienen esta parte de poder dar que nos permitan y conseguir estos resultados utilizando un método automatizado. Esto ya es un problema que tenemos hoy en relación a respecto a la fosfomicina, que es una indicación de esta prueba de fosfomicina en el tracto urinario. Y para fosfomicina hoy lo que hacemos es hacer una prueba con solicitación médica. Entonces podemos liberar a todos eso al laboratorio y tiene un volumen muy grande. Y cuando el médico solicita eso, hacemos ese examen, esa prueba utilizando fosfomicina y agrega al laboratorio a los resultados que ya tienen liberados con automatización. Entonces, el problema es que el fosfomicina es una droga de primera línea con el cromixazazol, es una droga importante y esa dificultad, que ya es una dificultad que está interviniendo de liberación de estos resultados, no va a poder dar resultados de forma adecuada, porque vamos a tener que poder probar esas drogas en tema de discusión y lógicamente en laboratorio con un volumen bastante más grande, porque van a tener que una dificultad, aunque lo consiga mantener un atraso en la liberación de esa droga, una vez que ya necesite realizar esa prueba de forma paralela para poder liberar los resultados, posiblemente después de liberación del resultado de forma de la automatización. Acá, para mostrarles a ustedes cómo ella hoy, la fosfomicina, ella es recomendada tanto con forma oral como para infección de origen con Escherichia coli, como también infecciones localizadas, como sería la nueva definiciones de infecciones como de infecciones urinarias, y solamente precisa un corte y otra vez necesita métodos de automatizados, no pueden ofrecer acá en Brasil este tipo de resultado para dar en este rango de detección. Pienso que era solamente esto lo que yo quería presentar acá en Brasil, una gran dificultad y que realmente cómo poder completar este tipo de corte y conversar para poder tratar de forma personal y que la industria y poder adaptar esta nueva recomendación y para que tengan nuevas partes acá en Brasil y que acá en Brasil es un problema también en América Latina, no sé cómo es en Europa. También pueden comentar un poco con respecto a cómo sería esta, pero acá en Brasil, esto también es un país de América Latina, vamos a tener dificultad para quien usa este BRCAS para poder adaptar en relación a liberación de los resultados. Bueno, en palabras de Alejandra, felicitarlos, ¿no? A todos los ponentes, a Rafael, a Germán, al doctor Llevavo, por la excelente calidad de las presentaciones, la actualización. La verdad que nosotros leemos las normativas a principio de año, pero siempre se nos escapan cosas. O también tener la otra mirada, ¿no? La de adentro de casa, siempre nos ayuda y nos viene bien. Así que bueno, si quieren pasamos a las preguntas. Hay algunas que hicieron en el foro. Después tenemos algunos comentarios. Germán, me tiraste unos cuantos, ahí, unos cuantos pases para apuntalar y complementar lo que estabas diciendo, pero si quieren primero respondemos a los participantes que se tomaron la molestia de preguntar.
Nos pregunta la doctora Guillena Araceli si Astronama Vivactam podría ser una opción de tratamiento para Pseudomonas con MBL más BLE. Voy a empezar yo y le paso la palabra a los doctores Cantoni y Chevabo si quieren adicionar algo. No viene en el claim para Pseudomonas aeruginosa de la FDA, por lo tanto, FER aquí en Colombia sería ilegal porque no está dentro del package insert. Pero además, los datos muestran que en el caso de Pseudomonas hay la posibilidad de selección de resistencia por bombas de flujo, por mutaciones también en AMC, pero sobre todo por bombas, uno de los principales mecanismos. Y lo otro es que no, el Avibactam con Estronam no baja tanto la SIM como si pasan enterobacterales. Ahora, queda la gran pregunta, Fer, y lo discutimos la semana pasada con Pranita, que estuvo acá en Barranquilla, si Ceftazima y Bactam con Astronam es una alternativa. Y en Latinoamérica sí se usa, porque no hay cefiderocol. Entonces, es un tema de debate, pero le doy la palabra a Rafa y a Alberto por si quieren adicionar algo. No, yo coincido contigo, Germán. Ya de por sí Astronan no va a tener una buena actividad, lo De has acuerdo. comentado durante tu presentación. Por lo tanto, la presencia de esa metal o betalactamasa, aunque tenga actividad el Astronan frente a la metal o betalactamasa, la va a perder por otro tipo de mecanismo de resistencia y por lo tanto no sería una actividad indicada. Otra cosa es lo que comentas cuando tú estás asociando pues, el acetazima bivactán con el Acteonan, porque estás dando dos betalactámicos, está dando al bivactán y a lo mejor pues, podría tener un papel o un rol, ¿no? Pero yo creo que todavía nos queda ahí pues, ver esa correlación. Aquí, ahí lo ideal pues, sería tener otros antimicrobianos, como has nombrado, como el cefiderocol, por ejemplo. No sé si alguien más quiere agregar algo del panel. Sí, nosotros coincidimos, particularmente en las pseudomonas con metalobetalactamasa tipo BIM, es donde vemos un poco más de actividad del doble betalactámico. Ujú, Hay estudios muy preliminares del doctor Vila de inhibición por sustrato, ¿no? Por ceftazidima, ujú. de algunas variantes, no hemos podido estudiar todas porque está muy monopolizada por BIM2. Así que podría tener una opción, pero la miramos como una terapia de rescate, ¿no? Ujú. Compasional, cuando no queda otra opción y estamos muy, muy limitados al respecto. Nos preguntan también sobre esteноtrofomona, si los antibióticos de primera línea, TMS y levo, deben administrarse en sinergia, en combinación, calculo que se refiere, ¿no? Y esto debe ser a raíz de algunas normativas como la de la ITSA. Bien, entonces arranco yo y ya le paso a Rafa para que nos dé su visión de EUCAS. En la CLS dice hay un comentario, Fer, sobre la administración del trimetoprim sulfa a una dosis alta, que más o menos es 15 miligramos por kilo, y en terapia combinada. Yo lo que presiento, Fer, es que la próxima versión de la guía de la IDSA dirá que la primera elección en lugar de ser trimetoprim va a ser livo y sobre todo para infecciones leves, pero hay que quote unquote leves, entre comillas, porque pues, con esteno no es que sea una bacteria que cause cistitis con frecuencia, livo o trimethoprim, si son sensibles y dependiendo del criterio médico puede ser la elección. Ya el punto puede ser infecciones más severas, bacteremias, neumonías, donde Astrolamivactam o Ceftavi con Astronam no esté disponible o por no disponibilidad en sí mismo o por resistencia. Pero yo creo que eso es lo que va a pasar. Rafa, ¿tú qué opinas? No, opino exactamente lo mismo. Lo que nos está diciendo los americanos en la guía de TAMA es darlo en asociación y una vez que haya una mejoría clínica, dejar un solo antimicrobiano. Pero probablemente con la nueva disponibilidad de nuevos fármacos, ¿no? En este caso sería cefiderocol y Aztreonana Vivactam, la utilización tanto de cotrimoxazol o levofloxacina va a perder, si me permitís, esa De primera acuerdo. línea en elección. Otra cosa es el precio, y que eso será otra discusión que tendremos más adelante, pero en el posicionamiento de lo que son los propios fármacos van a quedar más de primera línea que estos otros que no tienen una actividad excelente o tan buena como puede ser cefidrocol y Athronana Vivactam. Excelente, les quería comentar que venimos evaluando la difusión por disco, ¿no? Con la carga recomendada de Astronema y Bactam 30-20 para estenotrofomona, y la verdad que es una prueba que nos viene funcionando muy bien, muy reproducible.
Todavía no llegamos al número recomendado por el SOP, ¿no? Como para poder hacer un blanqueo, ¿no? A toda la región, pero estamos muy próximos de ese número y sí lo hemos compartido internamente en el país para que puedan resolver por lo menos un medicamento de elección, ¿no? Para las infecciones severas de manera rápida, porque son pacientes cuando la estenotrofomona, ¿no? Realmente jerarquizada, son pacientes que se van pronto. Entonces, cualquier derivación o demora que pueda implicar en el diagnóstico es importante. No tenemos sensibilidad plena en las estenotrofomonas, Astrenomavi, si consideramos un punto conservador de sensible de 2, ¿no? Estamos más o menos en un 80% de sensibilidad, así que es mandatorio, ¿no? Contar con una evaluación microbiológica de la sensibilidad a Astrenomavi. Doctor Fernando, me parece interesante también poder extender para conocer la opinión de los panelistas de Uruguay o México. No sé si el doctor Luis o la doctora Verónica quisieran aportar algo, ya sea estas o alguna otra pregunta que le haya llamado la atención de las planteadas por la audiencia. Sí, bueno, no sé si la doctora Verónica quiera participar antes o... En Uruguay, digamos, todavía tenemos bastantes problemas con el acceso a muchos de estos antibióticos de última línea, que no están dentro de de última línea, entre comillas, que no están dentro de nuestras prestaciones integrales. Nosotros tenemos una canasta de prestaciones integrales y todavía no está Cestazimia Vivactam dentro de esas canastas. El antibiótico está disponible. Nosotros por supuesto, lo ensayamos, ensayamos la combinación, hacemos y se consigue para el tratamiento en pacientes muy puntuales, seguramente por un tema de costos. Entonces, todas estas cosas, digamos, son sumamente interesantes. También lo ensayamos para esteno, estamos viendo. Y bueno, eso nomás a contarles un poco cómo es la situación acá en Uruguay, que es un poco quizás distinta a otros lugares que tienen más disponibilidad de antibióticos. Né? No Brasil, a gente tem a Sí, recomendação tenemos la recomendación hace poco de las pautas brasileras de, para utilizamos en forma igual la combinación betamethasone con la ofloxacin o metrazol con metropin con rexociclin. Son dos recomendaciones de primera línea para el poder tratamiento, pero de forma moderada. Y las infecciones leves, sí, si tuvieras buena sensibilidad, puede ser utilizada como una terapia y recomendación de primera línea. Todavía es sumetractazol con metropin. En el caso de México tenemos una realidad que quizás sea un poco diferente en cuanto a la distribución de los mecanismos de resistencia que hemos ido observando de nuestra parte en el cono norte con Estados Unidos y Canadá y en la parte sur que ha reportado el grupo de Argentina con el Instituto Malbrán y también los trabajos de la doctora Virginia y el doctor Esparza. A diferencia de estas regiones que estaba predominada antes de pandemia por serino beta-lactamasas, en México, por alguna razón que no hemos podido dilucidar, tenemos predominio de metalo beta-lactamasas. Entonces, para nosotros es una necesidad contar con el monobactámico, además de la estrategia que mencionaba el doctor Cantón y el doctor Esparza, porque es el día a día en los aislados de no fermentadores, excluyendo acineto, pero en enterobacterales, NDM, al menos en el último reporte que tenemos en la red Invifar en enterobacterales, NDM es la primera opción. Y en el caso de Pseudomonas, BIM e IMP son las primeras opciones. Dependiendo del año que vigilemos, se están moviendo la distribución entre IMP y BIM. Pero o sea, la necesidad que tenemos de contar con una molécula que tenga la capacidad de poder apagar, silenciar el mecanismo de resistencia de las metalo-beta-lactamasas es alta. Y en cuanto a Notrofomonas maltophilia, Notrofomonas del complejo maltofilia, lo que hicimos en nuestro grupo fue secuenciar y hacer pruebas de susceptibilidad. Si bien nos faltó probar Astronama y Bactam justamente por esto de la L1, L2,
el resto de moléculas que probamos, incluyendo cefidrocol, encontramos 5 cepas que eran resistentes a cefidrocol, que no eran sensu estricto maltofilia, sino Claro. correspondían a geniculata y correspondían a indicatrix, y encontramos 2 nuevas especies que nombramos como mexicanas y veracruzanensis. No sabemos si estas neutrofomonas nuevas sea parte de su core o haya alguna mutación, porque eso nos falta hacer un abordaje y tratar de ver algún experimento de tipo evolutivo para saber si es algo adaptativo o corresponde a algo propio de la especie. Y terminar por dilucidar o por identificar estas especies del complejo, porque los equipos que contamos ahora, tanto los que son de bioquímica miniaturizada, como los de proteómica, solamente los engloban Sí, como maltofilia. Entonces, este neutrofomonas, pues sí necesitamos abordar más, incluir más aislados mexicanos, justamente para saber si esto eran exclusivos de estas 5 cepas o hay más cepas recorriendo en el país que sean resistentes a cefidrocol. Perfecto. Fer, no sé si ya preguntaron todas las preguntas que estaban en el chat. No, no, se han adicionado algunas más. Ah, perfecto. Algunas las Si estoy podemos, contestando manualmente, pero son muy puntuales. yo quería hacer una pregunta, no sé si se escuchó cuando me corté la comunicación No. a Germán, que justamente un punto que no entendía, que él hacía una recomendación de probar de rutina Astronam avibactana los Escherichia coli. ¿Eso es por algo en particular y no porque en Klebsiella? Claro, excelente pregunta, Alejandra. La respuesta es porque lo que se ha visto hasta el momento es que la E. coli con NDM, sobre todo con NDM5, pero hay que mirar porque nosotros no secuenciamos masivamente para saber cuál es la que circula en Colombia, tienen una selección de resistencia por mutaciones en la PBP3 que ha sido muy circunscrita a E. coli más que en otros enterobacteriales. Hay otros mecanismos, es cierto, y ahorita hay unos trabajos con Providencia, pero con E. coli eso sí llama la atención. Y por ejemplo, comentaba el doctor Esaú que en México ellos tienen mucha E. coli con NDM, más que nosotros inclusive. Entonces yo sería prudente, mi recomendación, Alejandra, es, sobre todo, yo sé que el tamizaje puede no ser tan fácil por términos de la disponibilidad. Pero E. coli de bacteremias y neumonías, yo sí recomendaría tratar de probarlo de rutina para esos pacientes. Y esas cepas no son muy frecuentes en De acuerdo. Europa, pero están descritas actualmente. Y vamos, me sumo a esa recomendación. Perfecto. Y lo que agregaría a lo mejor es que un poco, ¿no? Lo que plantea Aisha Khan, ¿no? Al Ah, respecto con estas Escherichia coli, es que es un proceso en etapas, ¿no? Como que primero hay 2 golpes que llevan a la franca resistencia, ¿no? Entonces, un poco lo que plantea Germán es vigilar antes de que se llegue al segundo golpe y la franca resistencia, sino pescarla cuando la Escherichia coli produce el primer golpe, que tiene unas cimes medias borderline. Entonces, es para tomar las medidas necesarias para que eso no progrese. La idea sería, cuando uno detecta estos tipos de aislamientos, a tomar inmediatamente las medidas de control de infección, porque de si no, ¿qué acuerdo. otra cosa podríamos hacer? Mira, yo pienso, Alejandra, que el tema de control de infecciones que tú mencionas es clave. O sea, no es solamente stewardship y detección, es también control de infecciones, aislamiento de contacto, limpieza y desinfección. Pero una cosa que yo sí veo que se va a poner muy fuerte en el tiempo es la búsqueda de portadores rectales. O sea, creo que el tema de la colonización rectal está cobrando fuerza. Hay datos, como te decía, que de pacientes que curan, pero quedan colonizados. Entonces eso se está vigilando y en algunos centros de los Estados Unidos, en Pittsburgh, por ejemplo, con el doctor Ryan Shields, al final de la terapia ellos toman muestra para saber si el paciente quedó, se eliminó la colonización. Entonces ese es el otro punto y nosotros lo hacemos, Alejandra, al ingreso a las unidades de cuidado intensivo también. Sí, que es el mismo procedimiento que se tiene en la Argentina. Los controles se hacen antes del ingreso y después en la mayoría de los hospitales se hacen controles o 2 veces al mes o una vez por semana, De pero acuerdo. se hacen previamente. Y lo que hemos utilizado como estrategia cuando tuvimos emergencia de pandrogo-resistencia en Klebsiella pneumoniae es hacer los cultivos de vigilancia para la búsqueda
de colonización con un disco de Astronam Abi, incluyéndolo para poder detectar la pandrogo, la colonización con pandrogo resistencias. Esa es una alternativa que utilizamos al extremo para tratar de hacer todas las medidas de contención con los PDR. No sé si alguno tiene algún otro comentario, Luis o Vero, ¿no? No, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, yo podría hacer una en particular a Rafa. Quería consultarle el tema este de los coagulasas negativos con daptomicina, Sí. que eliminaron los puntos de corte, pero es Mm, simplemente a modo de precaución porque mm, los enterococos, perdón, los coagulasas negativos se mm. tratan con dosis de 10 a 12 miligramos kilodías de daptomicina. Entonces, como que la idea es no informar la sensibilidad, pero tratarlos con altas dosis como hacemos con los enterococos. Esa sería la idea. Sí, sí, efectivamente esa es la idea. Aquí es un problema regulatorio. Las dosis de daptomicina son bajas con respecto a las que se deben utilizar en los coagulasa negativos. No se pueden poner puntos de corte desde el punto de vista regulatorio, al menos en EUCAS, por la relación y los acuerdos que tenemos con la European Medicine Agency, sería como la FDA europea. Y por lo tanto hemos hecho pues ese quiebro, si quieres, ¿no? de ajustar el punto de corte para lo que es con las dosis que están establecidas en ficha técnica, que serviría para Staphylococcus aureus, pero no nos sirve para coagulasa negativo. Te tienes que ir al documento guía donde ahí se reconoce que tienes que utilizar dosis más altas, ¿no? Y ahí, bueno, la recomendación sería utilizar el punto de corte epidemiológico. Pero entonces no vamos a tener más datos epidemiológicos de daptos si no tenemos puntos de corte con coagulasas negativos. La vamos a perder esa información. Bueno, tú tendrías que utilizar la información del punto de corte epidemiológico para generar aquellas que tienen mecanismo de resistencia adquirido de aquellas que no lo tienen. Ok, Es decir, es que bueno, es exactamente igual que en enterococo, mm, exactamente igual. perfecto. No Ujú. sé si alguien más tiene alguna pregunta. Fernando, Y ahí en el chat preguntan sí. sobre gonococo, ¿no? Ujú. Las limitaciones que produce no contar más con la discodifusión, ya que dice que la incidencia, ¿no? de gonococos multidrogoresistentes es alta, por ejemplo, en Rosario, y que se utiliza ceftriaxona como tratamiento prácticamente de rutina. Mira, No sé, Fer, la remoción de los puntos de corte de disco es temporal. difusión, sí. Sí, va a ser temporal. Yo espero que puedan volver en 2027, máximo 2028. Hay que tener un poco de paciencia porque hay que recalcularlos porque están dando falsos sensibles. Y esto es un error very major que todos conocemos y que no queremos que siga ocurriendo. Claro, es que esto que ha dicho Germán es muy importante. Si tú cambias el punto de corte, te va a cambiar el halo de inhibición, ¿no? Tienes que hacer los ajustes, ¿no? El método de referencia es cálculo de la concentración mínima inhibitoria, siguiendo las normas ISO, etcétera, etcétera. Ese es el método estándar y el disco no deja de ser un método estandarizado, ¿no? Y por lo tanto lo tienes que adaptar. Perfecto. Lea, si te parece, ya estamos en tiempo. Exacto, ¿Sí? Bueno, sí exacto. que yo quería agradecerle desde mi parte a todos los disertantes que estuvieron genial y en realmente 1 hora y media pudimos ver todo un panorama perfecto de qué es lo que nos espera con CLSI EUCAS 2026. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también al panel por sus aportes y antes de cortar, unos minutos nada más les quería compartir para que vieran este excelente programa que les está esperando a partir del 6 de mayo en el campus virtual del curso Interpretación del Antibiograma 2026. Además del módulo Actividades Iniciales, donde van a tener contenido introductorio, van a tener módulos académicos con magistrales presentaciones, un equipo docente de altísimo nivel que incluye a los docentes aquí presentes y con los cuales van a poder estar intercambiando a través de los foros de debate. Recuerden que aquellas preguntas o interrogantes que pudieron haber quedado sin devolución en aras del tiempo o las que surjan a partir de la interacción con estos contenidos van a poder plantearlas en los foros de intercambio con la devolución
de los especialistas. También vamos a tener un módulo 6 dedicado específicamente al PRODIN, al Programa de Optimización de Métodos de Diagnóstico frente a la Multiresistencia, y vamos a tener un módulo sobre los desafíos actuales en la resistencia fúngica y el programa de optimización antifúngico. Así que la invitación está hecha. Nos vamos, esperamos verlos en el campus virtual del curso Antibiograma 2026. Le doy la palabra a cada uno de los ponentes en línea para el mensaje de cierre. Si quiere comenzar la doctora Seija, una dama por Uruguay. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que fue de mucha riqueza este webinar con las presentaciones excelentes y bueno, ponernos al día, a punto con todos estos temas es sumamente importante, así que agradezco a todos los integrantes de este panel y los ponentes y bueno, y los invitamos a todos a participar en el curso. Doctor Luis. Agradecer la oportunidad de poder estar y compartir con la audiencia y con los grandes microbiólogos que hemos tenido la oportunidad de leer y escuchar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cantón. Adelante. Nada, muchísimas gracias. Yo estoy encantado de estar con todos vosotros. Es decir, muchas veces los asistentes dicen aprendemos, pero realmente todos aprendemos de todo, ¿no? Comprendemos las diferencias de utilización de antimicrobianos, comprendemos que es muy importante las diferencias epidemiológicas y eso es enriquecedor. Lo que ocurre en Uruguay puede ocurrir en Brasil, puede ocurrir en España, puede ocurrir en Argentina, en México, y eso nos ayuda precisamente a tener mejores abordajes en la interpretación, en este caso, del antibiograma. Muchas gracias. Doctor Germán. Muchísimas gracias, Lea, por esta oportunidad. A todos mis compañeros del panel, que son grandes amigos y expertos, los invito a todos a participar del curso y para mí ha sido un placer acompañarlos. Espero que me vuelvan a invitar a la próxima versión. Adelante, doctor Fernando. Cerramos con la doctora Alejandra Corso. Y cómo no vas a estar invitado. Si sos un ponente de lujo, ¿no? Gracias. ¿No? Y sos nuestro, sos latinoamericano. Así que un placer compartir esta actividad con todos ustedes. La verdad que siempre es un espacio de aprendizaje. Esta necesidad que tenemos, ¿no? de intercambiar lo que nos pasa es lo que nos fortalece frente a esta lucha desigual con la resistencia antibiótica. Así que gracias a todos por sumarse y un abrazo grande para todos los queridos amigos del panel. Gracias, Fer. Adelante, la doctora Alejandra Corso. Sí, yo ya me despedí, pero me despido otra vez, no tengo ningún problema. Muchas gracias a los que están del otro lado y a todos mis colegas que están acá. La verdad que es una felicidad compartir este espacio con ustedes y tener la posibilidad de intercambiar y de aprender tanto de ustedes y bueno, y de todos. Como dijo Rafa, realmente uno entiende que por más que lea siempre hay cosas que faltan y la complementariedad entre nosotros me parece que es fantástica. Así que bueno, muchas gracias también a vos, Lea. Y por supuesto los invito al curso. Muchas gracias. Tuvimos una audiencia maravillosa, prácticamente toda América Latina es representada, presencia de Centroamérica, a todos los participantes, asistentes en línea, agradecerles también su tiempo. Una frutilla importante que no quería dejar de mencionar. Vamos a tener simulaciones de casos que van a estructurar el aprendizaje en los módulos académicos, además de las conferencias que también son un contenido material de aprendizaje altamente recomendable, elaborado por parte de los especialistas acá presentes. Así que nos estamos viendo a partir del 6 de mayo en Antibiograma 2026. Un abrazo para todos y hasta un próximo encuentro.